Bueno, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de la realidad del infierno. Continuando con el tema que estamos tratando, que es el infierno revelado en las Sagradas Escrituras, hoy vamos a tratar un tema importante. La vez pasada estuvimos hablando de cómo es ese lugar llamado infierno y estuvimos viendo varias características. Pero en esta noche vamos a tratar, continuando con el tema, qué es lo que nos enseña la Escritura sobre el infierno. Vamos a estar hablando de cómo es la vida de los condenados en el infierno. ¿Sí? Cómo es la vida de los condenados en el infierno y cómo será la vida de los que vayan condenados al infierno. Para arrancar, el primer punto que vamos a tratar es que en el infierno los gusanos serán la compañía de los condenados. Vuelvo a repetir, en el infierno los gusanos serán la compañía de los condenados. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 43 al 48, Evangelio de Marcos 9, 43 al 48, nos dice la Escritura lo siguiente. Esto decía Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Serán tantos los gusanos en aquel lugar que sobre los tales se acostarán y con los mismos gusanos se cubrirán. Observe lo que dice Isaías 14:11. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿dormirías tranquilo estando acostado sobre gusanos y tapado con los mismos? ¿Dormirías tranquilo? ¿Verdad que no? Es terrible. Es difícil de imaginar a una persona acostada sobre gusano y tapada con gusano. Es horrible, ¿verdad? La siguiente característica nos habla de que todo aquel que vaya al infierno estará consciente de su nueva realidad. ¿Cómo estará? Estará consciente de su nueva realidad. Cuando analizamos la historia contada por Jesús sobre el rico que va al infierno, pudimos comprobar que el rico podía ver y al ver comenzó a ser consciente de su nueva realidad, pues estaba en un lugar de tormento. Vayamos al pasaje en Lucas 16, 22 al 23a. Lucas 16, 22 al 23a. Dice lo siguiente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y observen lo que dice la Escritura, estando en tormentos. ¿Cómo estaba? Estaba en tormentos. El rico estaba tan consciente de lo terrible de aquel lugar que no quería que sus 5 hermanos, que aún estaban vivos, murieran sin ser salvos de esta terrible condenación. Vamos a Lucas capítulo 16, versos 27 al 28. Lucas 16, 27 al 28. Entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que todo aquel que vaya al infierno estará consciente de su nueva realidad. Todo aquel que vaya al infierno recordará todo lo que hizo mientras vivía. Vuelvo a repetir, todo aquel que vaya al infierno recordará todo lo que hizo mientras vivía. Lucas 16, 24 al 28. Lucas 16, 24 al 28. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como hemos visto, todo aquel que vaya al infierno recordará todo lo que hizo mientras vivía. Y el rico, estando en aquel lugar, en el infierno, él se acordaba que sus 5 hermanos tampoco se habían vuelto a Dios y que venían a ese lugar, a donde estaba el rico, y él no quería que vinieran allí. Qué tremendo, ¿no? Así que todo aquel que vaya al infierno recordará todo lo que hizo mientras vivía. Otro detalle que podemos ver es que en el infierno los sentidos de la vista, oídos, olfato, dolor, gusto y tacto estarán activos. Vuelvo a repetir, en el infierno los sentidos de la vista, oído, olfato, dolor, gusto y tacto estarán activos. Lucas capítulo 16, versos 23 al 24. Es tremendo esta parte de Lucas que Jesús relató, porque acá encontramos muchísima información. Lucas 16, 23 al 24. Dice así: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Pero acá, ¿qué es lo que estamos observando acá? Estamos viendo que tenía los sentidos activos. En el verso 24 dice: entonces él, dando voces, así podía hablar. Y como podía hablar, también podía escuchar. Observen lo que dice en el mismo verso 24. Entonces él, dando voces, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, y observen lo que dice acá: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué le pide eso el rico a Abraham? Porque tenía sed. Su boca estaba seca de tanta calor en ese lugar y no tenía con qué humedecer. Y él dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Es decir, el rico no le estaba pidiendo un tanque de agua, ni le estaba pidiendo una botella de agua, ni le estaba pidiendo nada grande, simplemente que Lázaro humedezca la punta de su dedo en agua y le toque la lengua para que se le refresque. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasa? Y porque tenía los sentidos activos. Pero hay más versículos que nos hablan de esto. En el mismo capítulo vamos al versículo 25a, donde dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Así acá Abraham le está hablando al rico que está en el infierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le dice? Porque el rico le podía oír, así que tenía el sentido del oído activo.
En el verso 27a dice, entonces le dijo, te ruego. Es decir, que el rico no solamente que escuchó a Abraham, sino que también le respondió. Sus pensamientos estaban activos, su razonamiento estaba activo. Y por supuesto, podía escuchar y podía responder. En el verso 29a dice, y Abraham le dijo, a Moisés tienen, ¿se dan cuenta? Todas estas partecitas que le estoy haciendo resaltar están marcando de que los sentidos en el rico que estaba condenado en el infierno, estando en ese lugar, tenía sus sentidos activos. En el verso 30a dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero, ¿se dan cuenta? Él sigue hablando. Y en el 31a, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, ¿se dan cuenta? Es decir, que había un feedback, es decir, el rico le hablaba a Abraham y Abraham le respondía. ¿Se dan cuenta? No solamente eso, que también tenía activo la vista, porque cuando leemos el verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el infierno los sentidos de la vista, oídos, olfato, dolor, gusto y tacto estarán activos. Pero, ¿qué más nos dice la Escritura? Miren, el olor a muerte en el infierno será insoportable y todo lo que estén allá lo percibirá. Vuelvo a repetir, el olor a muerte en el infierno será insoportable y todo lo que estén allá lo percibirán. ¿Alguna vez ustedes pasaron cerca de un cementerio y se sentía feo olor? A cuerpo descompuesto, echando feo olor. Eso no es nada. En el infierno es terrible. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 15 al 16. 2 de Corintios 2, 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, presten atención, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si la Escritura no está hablando de que en los que se pierden hay un olor a muerte. Otro punto, los sentimientos y las emociones producidos por los tormentos del infierno serán una constante en los habitantes de este terrible lugar. Vuelvo a repetir, los sentimientos y las emociones producidas por los tormentos del infierno serán una constante en los habitantes de este terrible lugar. En el libro de Job, capítulo 21, verso 17, Job 21, 17, dice lo siguiente. Oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. ¿Sabían que todos los que estén en el infierno estarán bajo la constante ira de Dios? ¿Mm? Ya lo vamos a tratar también eso. Pero, fíjense, y viene sobre ellos y sobre los impíos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Salmo 32:10. Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Tremendo, ¿no? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Pasemos a Mateo capítulo 22, verso 13. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la vida en el infierno no es vida. Repito, la vida en el infierno no es vida, es muerte constante.
El sentido de abandono y olvido será muy fuerte en el infierno. Vuelvo a repetir, el sentido de abandono y olvido serán muy fuertes en el infierno. Orar y clamar a Dios estando en el infierno será totalmente inútil. Dios no está ahí para escucharte. El remordimiento por las culpas de los pecados pasados carcomerá la conciencia del condenado al infierno. Les repito, el remordimiento por las culpas de los pecados pasados carcomerá la conciencia del condenado al infierno. No habrá consuelo, ni habrá esperanza, ni risas de alegría, ni felicidad disfrutable, ni amigos, ni compañeros, ni nadie que te dé un abrazo, ni una muestra de cariño, y mucho menos de afecto. En el infierno, cada condenado tendrá la plena convicción de que está ahí por su propia culpa y que la ira constante de Dios que está sobre él es totalmente merecida y justa. Un constante remordimiento lo atormentará día y noche, sabiendo que podría haber escapado, pero no lo hizo. El Salmo 88, presten atención porque lo que viene ahora es tremendo. Es tremendo, hermanos. El Salmo 88 es considerado el salmo más triste de la Biblia. El autor del Salmo, habiendo pasado un sinnúmero de situaciones de dolor, escribe esta súplica por liberación de la muerte. Pero al hacerlo, hace una descripción como de alguien que está atrapado en el infierno. Ahora vamos a leer el Salmo. Presten mucha atención y observen las características que nos describe este Salmo. Salmo 88, verso 1 al 18. Salmo 88, verso 1 al 18. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enferman a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He tendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Qué tremendo salmo, ¿verdad? Qué tremendo. Así que los sentimientos y las emociones producidas
por los tormentos del infierno, serán una constante en los habitantes de este terrible lugar. Que Dios nos libre, ¿ven? Bueno, ya nos libró. Gloria a Dios. Pero que pueda librar muchísimos más. Tenemos que trabajar para que mucha gente se libre de esta terrible condenación. Lo más que podamos. Como dice la palabra, esfuérzalos a entrar. Continuando con el tema, otro punto es la presencia del pecado en los condenados al infierno será para siempre. Vuelvo a repetir, la presencia del pecado en los condenados al infierno será para siempre. La Escritura dice claramente que todos los hombres hemos pecado, indicando con esto que todos son culpables y tendrán que dar cuenta un día a Dios por ello. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo están? Están destituidos de la gloria de Dios. Continuando en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice Pablo lo siguiente. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo y se esparció a toda la raza humana. Y por el pecado entró la muerte, dejando a todos bajo condenación. Por la justicia de Cristo entró la justificación de vida a todos los hombres que con verdadera fe creen en el Salvador y su sacrificio por los pecados. Romanos capítulo 5, versos 18 al 19, Romanos 5, 18 al 19, dice la Escritura. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿a cuánto vino la condenación? ¿Vino a algunos? No, acá la Escritura no dice. Así que por la transgresión de uno, es decir, de Adán, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Ninguno es libre. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuál es ese uno que nos habla acá? Por la justicia de uno. ¿De quién está hablando? De Cristo, de nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Amén? La pregunta es, ¿te crees justo? Si has nacido de nuevo, si has creído verdaderamente en el Hijo de Dios y en su sacrificio por sus pecados, eres salvo, eres justificado. Tus pecados han sido borrados. Así que nadie puede librarse totalmente de las consecuencias del pecado, a menos que sus pecados sean quitados por el poder precioso de la sangre de Cristo. Vuelvo a repetir, nadie puede librarse totalmente de las consecuencias del pecado, a menos que sus pecados sean quitados por el poder precioso de la sangre de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 19 al 26. Romanos 3, 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Presten atención todos aquellos que se están volviendo a guardar la ley. Dice la Escritura claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que son justificados? A los que son de la fe de Jesús, a los que creen verdaderamente en Jesús. Esos son los justificados. Efesios 1.7 dice, Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vuelvo a repetir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El problema de los condenados en el infierno es que el peso de sus pecados aún estará sobre sus lomos, pues cuando tuvieron la oportunidad, estando vivos, nunca se arrepintieron de sus transgresiones, porque nunca creyeron verdaderamente en el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18, dice la Escritura, observe lo que dice acá, Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como nunca creyeron en el Hijo de Dios, sus pecados nunca fueron quitados, y estando en el infierno, estos pecados serán la causa constante de sus tormentos. Vuelvo a repetir, y como nunca creyeron en el Hijo de Dios, sus pecados nunca fueron quitados. Y estando en el infierno, estos pecados serán la causa constante de sus tormentos. Primera de Juan 4, 9 al 10. Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el infierno ya no habrá oportunidad para librarse de los pecados cometidos. Y el pecado que más atormentará a los condenados será el reconocer que por su incredulidad nunca creyó en Jesucristo el Salvador. Y que ahora por esa incredulidad no tiene forma de escapar de ese terrible lugar de tormento eterno. Qué terrible, ¿verdad? Así que hemos estudiado hasta acá y analizado el tema de cómo será la vida de los condenados en el infierno. ¿Qué hemos hablado? Hemos dicho que en el infierno los gusanos serán la compañía de los condenados. Todo aquel que vaya al infierno estará consciente de su nueva realidad. También hemos hablado que todo aquel que vaya al infierno recordará todo lo que hizo mientras vivía. En el infierno, los sentidos de la vista, oído, olfato, dolor, gusto y tacto estarán activos. El olor a muerte en el infierno será insoportable y todo lo que estén allá lo percibirán. Los sentimientos y las emociones producidos por los tormentos en el infierno serán una constante en los habitantes de este terrible lugar. Y por último, la presencia del pecado en los condenados al infierno será para siempre. ¿Se dan cuenta lo terrible que va a ser la vida, que no es vida, dijimos, sino una muerte constante?
todos aquellos que vayan a este terrible lugar. Con esto hemos terminado lo que teníamos que tratar en esta noche. En la próxima clase vamos a tratar el siguiente punto, continuando con el tema del infierno revelado en las Sagradas Escrituras. En la siguiente clase estaremos respondiendo una pregunta. ¿Quiénes irán al infierno? ¿Quiénes irán al infierno? Eso lo veremos en la próxima clase. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Amén. Chao, querido hermano. Nos vemos.